Bien, chicos y chicas, para hoy teníamos que continuar con el tema demanda. En el encuentro anterior habíamos visto básicamente la estructura general, vimos un poco de los hechos, pretensiones y fundamentos jurídicos. Lo que había quedado un poco en el tintero era compartir con ustedes cómo se ve esto en la demanda real, ¿no? Que dimos las explicaciones pero no lo mostramos. Así que vamos a ver un poco, a ver, voy a compartir con ustedes. Vamos a ver un poco las pretensiones, vamos a volver. Los hechos lo vimos, lo que no llegamos a ver fueron las pretensiones y los fundamentos jurídicos. Vamos a una demanda de daño tradicional, es la misma que mostramos en el encuentro anterior. ¿Se acuerdan que vimos la clasificación entre daño patrimonial, daño extrapatrimonial? Y después vimos diferentes rubros, ¿no? Hablamos de daño en las personas, hablamos de daño en las cosas. Una breve reseña, este era un caso donde a una chica que venía en moto, un micro le había pasado por arriba de la pierna, dejándole obvias lesiones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que solicita esta mujer en su demanda? Obviamente tiene consecuencias de tipo patrimonial y de tipo extrapatrimonial. Acá no van a haber lucro cesante, ni pérdida de chance, ni nada raro, porque la chica trabajaba en relación de dependencia, así que los días que no pudo trabajar se los habrán pagado como licencia, y pérdida de chance tampoco, porque se ve que no tenía ningún negocio que presumiblemente se iba a dar y que se frustró a consecuencia del accidente. Así que van a ver que dentro del daño patrimonial tenemos el daño físico. Acá describe un esguince, contusiones y que le quedó un grado de incapacidad civilmente indemnizable. Eso obviamente después se va a determinar a través de una pericia. Ahí describimos un poco los daños, unos términos un poco propios de la ciencia médica, así que no lo vamos a leer. La referencia al 1746, no porque acá estemos dando fundamentos jurídicos, sino porque es el que dice que las lesiones o incapacidad física son reparables. Y fíjense que pide 200.000, es un poco vieja la demanda, debe tener ya 3 o 4 años, quizá más también. Entonces pide 200.000 y lo que en más o en menos considere vuestra señoría de lo que surja de pruebas a producirse en autos. Esa frase es fundamental, chicos y chicas, ¿eh? Eso es para no encerrarse o ponerse como tope la propia pretensión. Después hay un daño de tipo psíquico, que se traduce en una perturbación profunda, desequilibrio emocional y otros detalles que no vamos a leer. Seguimos, seguimos, seguimos. Por esto pide 100.000 de daño psíquico, o lo que más o menos surja de la prueba a producirse. Gasto de asistencia médica y farmacia. Hay una referencia al Código Civil, no por confundirlo con los fundamentos jurídicos de la pretensión, sino porque dice que se presumen. O sea que no hace falta acompañar facturas, como si pasaba antes bajo la vigencia del Código de Vélez. Esto es bastante importante porque releva de prueba al actor que lo solicita. Obviamente que si está en la factura de la farmacia y de los medicamentos, uno lo acompaña, pero si no, hay una presunción legal de que existieron. Lo mismo de los gastos de transporte, exactamente igual. 1746 y pide 10.000. O lo que más o menos surja de la prueba a producirse. En este caso creo que se viene acompañado de algunas facturas de remisería o algo así. Y después pide consecuencias no patrimoniales, o sea, daño moral, con sus padecimientos, alteraciones de la paz mental, perturbación de la tranquilidad. Profe, ¿cómo se Un mide el daño poco, moral? ¿qué? ¿Cómo se mide el daño moral? O sea, El daño moral surge in re ipsa. Eso quiere decir que surge de las propias, de la naturaleza propia del evento. Y la verdad es que es todo un temón, ¿no? En el sistema de daños, todo lo que implican las consecuencias extrapatrimoniales. Y justamente la pregunta que vos haces. La verdad es que el juez o la jueza lo mide según su arbitrio y prudencia. Obviamente que da razones. eh, Me acuerdo que Marco, cuando nos viene a dar su masterclass de daños, siempre comenta que podría ser incluso graduado de manera diferente a los propios familiares de la víctima cuando hay un deceso. Ponía el ejemplo de una pareja que en un accidente de tránsito había perdido a su hijo y que el padre lo había, digamos,
canalizado y había seguido con su vida de un modo más o menos normal, ¿no? No sé si se puede hablar de normalidad en ese tipo de tragedias, pero que la madre había caído en una espiral depresiva bastante profundo, entonces le dio distinta graduación de daño moral a los dos litigantes por el deceso y la pérdida de su hijo. Entonces, es algo que miden los jueces según su prudencia en el caso concreto. Obviamente que hay justificativos, ¿no? Porque toda sentencia debe ser fundada, pero la verdad es que lo miden en el caso concreto según las pautas que expliquen en la sentencia, pero a ver, hablando mal y pronto, lo va a fijar el juez o la jueza. No tiene una escala como sí podría haber en lo que tiene que ver con la incapacidad, ¿no? Que se usan algunas escalas, el famoso baremo, ¿no? Pero no va por ahí, no hay, digamos, no es un daño que esté tasado ni por la doctrina ni por el código, así que lo fija cada juez o cada jueza en el caso concreto. Algunos por ahí dicen que un parámetro podría ser de más o menos 1/3 del daño patrimonial. Va por ahí, pero no está en ningún lado. Bien, y por último los intereses, ¿no? Es fundamental el tema de intereses. Habitualmente se hace ahí como una suerte de liquidación, esto lo pasé mientras explicaba, que es como un resumen de cada rubro con sus montos, y obviamente hay que pedir intereses, ¿no? Adición de intereses desde el hecho dañoso hasta el efectivo pago. No nos metemos en la tasa, solamente pedimos ahí los intereses. Y después vienen los fundamentos jurídicos, ¿no? Y ahí es donde uno empieza a hablar de todo el marco legal que circunda la cuestión, ¿no? Este es un accidente de tránsito, así que van a empezar a ver referencias a la Ley Nacional de Seguridad Vial, la 24449, al cual la provincia adhiere por ley 13.927. O sea, el código de tránsito no existe más, chicos y chicas, si lo googlean y lo encuentran y se les confunde a ver si está vigente o no, la respuesta es que no. Rige la Ley Nacional de Seguridad Vial por virtud de la 13.927, eso fue a partir del año 2009. Entonces, bueno, la referencia a la velocidad excesiva, a que había una maniobra negligente, que se apartó de las reglas de la normativa vial, encima era un chofer profesional, así que eso también está explicado en un punto de la demanda, sigue, y después hablamos de responsabilidad, como en toda demanda de daños, hay un desarrollo de cuáles son los fundamentos jurídicos de la responsabilidad, en este caso objetiva, 1757, 1758 del Código Civil, seguimos adelante. La responsabilidad por el derecho del dependiente, acá era un chofer que le había pasado por arriba de la pata a una chica y obviamente manejaba un micro que no era de su propiedad, era de la empresa de transporte. Hay presunciones legales, ¿no? Esto tiene que ver con la prioridad de paso, esto está bueno decirlo también. En fin, todos los fundamentos jurídicos de la pretensión apuntan a señalar cuáles son las normas del Código Civil que apuntalan esa pretensión y sobre todo la responsabilidad del dueño de la empresa, ¿no? Que en este caso era una sociedad anónima. Eso, digamos, básico, a veces sencillo, típico de una demanda de daños clásica, digamos, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es ver, a ver si podemos compartir la demanda de nuestro amigo Nucera, que era aquel del phishing, ¿se acuerdan? Bien, así que vamos a compartir la demanda de Nucera, que es un poco más compleja porque tiene todo un trasfondo de derecho de los consumidores y usuarios. ¿Están viendo la MEP ahora? La voy a sacar directamente de la MEP. Sí, sí. Sí, ya. Excelente, vamos a ir directo al grano, perdón el escroleo que hace mal a la vista, pero vamos ahí, exactamente ahí. Fíjense que empezamos describiendo el marco jurídico, ¿se acuerdan que yo les recomendaba cuando, más allá de que el juez conoce el derecho, cuando pretendemos invocar el paraguas de un ordenamiento especialmente tuitivo, como podría ser el ordenamiento consumeril, está bueno decirlo, ¿no? Entonces, nosotros hablamos de ese marco jurídico que protege especialmente a nuestro cliente. Entonces se habla de la relación de consumo
y fundamentalmente ahí uno explica cómo nuestro actor es consumidor y de la otra parte hay un proveedor, ¿no? Después hablamos de la protección del consumidor bancario, y después, de la mano con ese encuadramiento, describimos cuáles son las consecuencias procesales, porque eso no solamente se va a traducir en ventajas o en, digamos, pautas protectorias del derecho de fondo, sino que también va a haber una protección especial desde lo procesal, ¿no? Entonces acá nosotros marcamos 3 pautas. Una es la intervención obligatoria del Ministerio Público como fiscal de la ley, la gratuidad del procedimiento y la carga de la prueba distribuida de manera dinámica, ¿no? Entonces, acá hablamos de la carga de colaboración de la prueba con cita de la ley 24240 en su artículo 53. Acá la verdad que no lo hicimos demasiado largo, en honor a la brevedad, pero en cada uno de estos uno podría invocar algún que otro fallo, ¿no? Sobre gratuidad del procedimiento, hay unos cuantos. Respecto de carga probatoria, el famoso fallo Arcos Dorados o PACEMA, donde se habla fundamentalmente del voto de Lázari, podría ser citado acá como para apuntalar también un poco esto de la carga dinámica de la prueba en materia de consumo o colaboración probatoria, como quieran llamarle. Así que más allá de que lo dice la ley de defensa del consumidor expresamente, acá hay bastante jurisprudencia para citar y reforzar eso. Fíjense que en los fundamentos jurídicos, acá tenemos que explayarnos un poco en lo que consiste la maniobra del phishing. Citamos también, fíjense, acá el dato es curioso, porque al poco tiempo que nosotros hablamos, no digo que lo hayan hecho por nosotros, ¿no? Porque en caso de esto hubo 1000, pero al poco tiempo que nosotros planteamos esto sobre medidas de seguridad ineficaces, el Banco Central de la Nación Argentina, a los pocos días, esto fue a mediados de julio, sacó una resolución, una circular a todas las entidades del sistema financiero argentino, con las medidas de seguridad específicas que hay que tomar para todo lo que tiene que ver con la contratación virtual de servicios financieros. Así que no lo van a encontrar acá, porque esto fue previo, pero si esta demanda se hiciera hoy, seguramente acá haríamos cita de esa comunicación que obviamente es vinculante para todo el sistema financiero nacional, ¿no? Así que bueno, acá hablamos de las obligaciones de medios, citamos un poco de jurisprudencia. Fíjense cómo acá hay un caso justo de lo que hablamos el otro día. Uno no tiene que, o no es grato citar mucha jurisprudencia de primera instancia cuando uno lo hace a otro juez, porque uno bien podría interpretar, acá en mi juzgado tenemos este criterio, ¿por qué vos me traes un criterio de otro órgano? Por la novedad del tema, ¿no? El tema es novedoso, entonces amerita que uno transcriba sentencias de otro juzgado. Entonces, fíjense cómo esta es justamente una excepción a lo que explicamos en el encuentro anterior. Hablamos de responsabilidad objetiva, bla, bla, bla. ¿Qué más? Y de las infracciones que comete la demandada. Porque esto está bueno ponerlo también. No todo es daño y retribución. Porque como vieron también en la demanda anterior, a veces hay infracciones que cometen ciertos agentes, como por ejemplo en este caso sería el proveedor de un servicio respecto del consumidor, que están catalogadas como obligaciones legales, ya sea en la 24240 o en la 13.133, que es la ley de provincia, que después eso es valorado por la norma. Fíjense que dentro de las pretensiones, en este caso, está la famosa multa civil o daño punitivo. Ojo, porque uno para atribuir una sanción tiene que imputar una falta. Entonces, son muy propias del derecho del consumidor, el deber de información, la protección a los consumidores en la relación de consumo, trato digno, etc. Entonces yo digo, la demandada omitió cumplir con estas normas, incurrió obviamente en infracciones. Entonces, ¿qué es lo que yo pido como retribución de eso? No un daño, sino la aplicación de multa civil. Su nombre técnico correcto es multa civil, porque es de carácter sancionatorio,
más allá de que comúnmente se le dice daño punitivo. Entonces integra las pretensiones como si fuera un rubro más de daños, pero la verdad es que su naturaleza es de tipo sancionatorio, por eso que hablamos de multa civil. Entonces fíjense que en las pretensiones tenemos la declaración de nulidad del contrato, el reintegro de la plata, que se declara la existencia de las infracciones denunciadas, que eran estas, y correlativamente se imponga ejemplar multa civil, indemnización del daño moral, y acá nosotros pedimos aplicación de tasa activa directamente. ¿Por qué? Por principio de reciprocidad. La ley 24240 dice que lo que va para un lado va para el otro. Entonces, si el banco a vos te cobra cuando no cumplís a tasa activa, lo justo es que cuando el banco no te cumple a vos, te indemnice a tasa activa también. Por eso van a ver la referencia a la tasa. Pero si no, si Guille, una, común, no lo haríamos. Sí. ¿cómo va? Una consulta respecto de eso. Digamos, los tribunales qué resuelven respecto de la tasa activa en ese sentido? ¿Son tendientes a resolver favorablemente o siempre es una tasa pasiva? No, en realidad te van a dar debieran darte tasa pasiva, Fran, porque más allá de que después hay jueces y juezas, lo mismo suele ocurrir con algunos tribunales del trabajo, que son entre comillas, muy entre comillas esto, rebeldes y te dan tasa activa igual. En realidad no debieran hacerlo porque, como van a ver cuando vean recurso extraordinario de inaplicabilidad de la ley, la doctrina legal de corte es que la tasa debe ser pasiva. Entonces, insisto en esto, es muy entre comillas, no está mal que el juez o la jueza haga su reserva de cuál es su opinión, pero ustedes cuando lleguen a recurso van a ver que la doctrina legal de la corte es vinculante para todos los otros órganos, cámaras y juzgados, de tal suerte que la sentencia que contraviene la doctrina legal de la corte debe ser casada y nula. Entonces, esto se da mucho en laboral. Algunos tribunales del trabajo dicen, no, bueno, pero acá nosotros interpretamos que la tasa activa por el principio pro homine, pro trabajador, lo cual comparto, ¿no? Además, a mí me parece que no debiera ser la tasa pasiva, por un montón de fundamentos que no es oportuno dar acá, porque es más de teoría. Yo, en lo personal, no coincido con los fundamentos de la Suprema Corte cuando establece la tasa pasiva, pero la verdad es que es doctrina legal, y como tal es vinculante para todos los otros órganos de la provincia. Entonces, sistemáticamente ocurre que algún tribunal del trabajo da la tasa activa, eso llega por vía de recurso extraordinario en aplicabilidad de la ley y doctrina legal a la Suprema Corte de la provincia, que automáticamente se lo da vuelta. Casa la sentencia que te da la activa y restablece la pasiva para mantener la doctrina legal vigente. No me quiero meter mucho por ahí porque es más de teoría, pero ustedes saben que la Corte de la provincia tiene dos funciones esenciales. Una es mantener la vigencia, la uniformidad en la jurisprudencia y una vigencia de la ley pareja en todo el territorio de la provincia. Entonces casa las sentencias que contravienen sus interpretaciones con fuerza de doctrina legal y básicamente las revierte. Aunque a ustedes esto les parezca, digamos, algo demasiado duro y quizá autoritario, es así. Es el sistema que tenemos, de casación. Las sentencias que contravienen la doctrina legal son casadas por nulas. Y obviamente la Corte las modifica y las hace, digamos, las pone en línea con su doctrina legal. Y esto es lo que ocurre cuando un juzgado o cámara o tribunal del trabajo otorga tasa activa. Ojo, insisto en esto, no es que esté mal, porque la verdad es que algún día ese criterio seguramente va a cambiar, y va a cambiar porque alguien lo plantea, o va a cambiar porque algún juez, jueza o camarista o miembro de un tribunal en algún modo desafía esa autoridad de la doctrina legal y lo plantea a través de una sentencia. En el régimen de nación es distinto, se aplica tasa activa, o sea que incluso tenemos esa cuestión. Uno cruza el río y ya hay otra tasa. Es medio loco, pero es así. Entonces estimo que lo que ocurre, Fran, es eso. Te va a llegar hasta algún tribunal, porque si hablamos de civil, probablemente en cámara lo reviertan y den tasa pasiva.
Y si hablamos de un tribunal de trabajo, que son en instancia única, seguramente la otra parte interponga recurso extraordinario en la aplicabilidad de la ley y la doctrina legal, y la Corte lo dé vuelta. Y te aplicarían la pasiva. Pero bueno, la pasiva hay que ver cuál, porque la Corte dice pasiva, pero no dice cuál. Y como hay varias, se podría llegar a aplicar la tasa pasiva más alta, que es la que usa el Banco de la Provincia de Buenos Aires para sus operaciones electrónicas, la famosa tasa BIP, que es Banca Internet Provincia. Esa viene siendo la más alta, que es bastante alta para ser pasiva. Así que ahí encontró como una suerte de equilibrio el sistema, porque la pasiva, la más baja, es baja, es muy baja. Por eso es que se dice que la aplicación de este tipo de tasas invita a no cumplir, ¿no? Esto es muy, a ver chicos, esto es muy gráfico. Si yo agarro, vamos a suponer que Fran me demanda a mí por 100.000 pesos de una relación de trabajo mal registrada. La tasa pasiva a mí me invita a no cumplir, porque yo agarraría los 100.000, agarro los 100.000, ¿no? Vamos a poner número redondo, vamos a suponer que son 180.000 pesos, ¿no? Entonces yo agarro los 180.000 que de máxima le puedo llegar a pagar a Fran, compro alguna que otra criptomoneda estable, hago un staking bloqueado que me da hasta un 11% anual, y yo le pateo el juicio 6, 7, 8, 10 años, y yo voy a tener aproximadamente $2.000 para responder a esa sentencia. Entonces seguramente lo arregle, a mí me salga más barato poner a trabajar ese dinero en un sistema financiero formal o informal. Les puse ese ejemplo porque es el que más paga, digamos, con renta fija. Pero yo podría agarrar, si no quieren usar un método tan moderno, podría agarrar y poner plazos fijos cada 30 días y utilizar el interés compuesto, y cuando haya sentencia definitiva voy a tener mucha más plata. Le voy a pagar a Fran y además seguramente me puede hacer algún viajecito con esa inversión. Entonces, invita a no pagar. Esa es la crítica que se le hace a la tasa pasiva. Y si encima, eso con renta fija, si yo agarro esa plata y, como dicen en la jerga, la trabajo con alguna renta variable un poco más riesgosa y jugosa, le pago a Fran, me voy de viaje y capaz que me compro algún autito. Entonces, es una tasa que invita a no pagar. Esa es la crítica que se le hace a la tasa pasiva. De hecho, yo cuando me viene algún cliente con ese tipo de planteo, le digo, mirá, separate esta plata, si querés poner a laburar en algo que a vos te guste, como para ir pateándolo. Lamentablemente es así. No, es increíble que se apliquen este tipo de tasas, porque está bien, el Poder Judicial también tiene que acompasar muchos intereses, ¿no? Si se usara tasa activa, lisa y llana, la más alta, al revés, se sostiene que se invitaría a estirar el juicio. Con lo cual yo tampoco coincido, ¿no? Chicos y chicas, yo no conozco litigante que quiera estirar un juicio, todos lo quieren resolver rápido y que termine, que los que tengan que cobrar cobren y listo, ¿no? Esto también habla un poco de la distancia que hay entre algunos estamentos del Poder Judicial y el ciudadano de a pie y los litigantes, ¿no? El que dice que alguien puede especular estirando un juicio, o nunca litigó, o no sé, o vive en otro mundo. Porque la verdad que uno, cuando inicia un pleito, quiere que se termine rápido, no lento. Entonces no creo que sea un fundamento idóneo decir que la tasa pasiva es una invitación a estirar el juicio para cobrar cada vez más. Yo creo que no. Ahora sí te puedo asegurar que la tasa pasiva es una invitación a estirarlo para adelante respecto de la demandada lo máximo que se pueda. O sea, es una cuestión financiera. Yo agarro $1.000, los pongo a interés y me da esta plata. Si yo la contrato con la pretensión, vas a obtener la diferencia. O sea, es un cálculo matemático, no es de opinión, no es opinable en el sentido de decir, no, bueno, pero la tasa pasiva va a hacer que la gente estire los juicios para ver si... Hay que ver, ¿eh? En el ámbito de la nación hay tasa pasiva y todos quieren cobrar rápido y terminar los juicios rápido. No hay una invitación a estirarlo. Ahora, la tasa pasiva es una invitación a no arreglar y estirar los juicios lo más posible. Por esta ecuación es una cuenta. Vos agarrás
$1000, lo pones a trabajar bajo el instrumento que vos quieras y te va a decir exactamente cuando apretes el botón igual qué plata vas a tener al momento que en promedio tarda un juicio laboral en la provincia de Buenos Aires, que es más o menos 5 años. Es un montón, chicos, es un montón, es un montón. Profe, ¿qué es Con el interés plazo compuesto se puede hacer mucho dinero, sí. ¿Cuál es la diferencia entre el plazo fijo digital y el plazo de 180 normal o de 30 días? No, bueno, eso hay que ir viéndolo. Las tasas van variando. Eso está publicado en la página del Banco Provincia. ¿Vos decís qué diferencia hay en plata o en su naturaleza? No, en plata, en plata. No, no sé, eso hay que ver en la página. Ahí pueden No, chequear. los porcentajes van variando, los podés ver en la página del Banco Provincia, incluso no difieren tanto los montos en lo que es la tasa pasiva normal de plazo fijo, y la digital sí es un poco más alta, pero tampoco es que vas a tener un porcentaje mucho más grande del que tenés entre tasa y tasa. Claro. Sí, ya no es. Pero todo eso lo tenés en la Antes, página del Banco Provincia. sí, antes era más alta porque se trataba de hacer que la gente tomara plazos fijos a través de medios electrónicos. Hoy la gente, la verdad que ya convive mucho más con lo digital, la pasiva no es tan alta como era al principio. Yo, a ver, entre activa y pasiva hay una diferencia infernal, ¿eh? Yo quizás asumí que todos conocen lo que quiere decir pasiva y activa, porque esto se ve en Sí, obligaciones. o sea, Pero la pasivo sería pasiva un es la que a vos depósito. te dan cuando dejas un plazo fijo. Claro. Y la activa es la que a vos te cobran cuando te dan un crédito. O sea que fíjense que en todos los casos esa tasa va a contemplar la inflación más un puchito más, que es el que paga el precio del dinero, como dirían los profes de obligaciones. Entonces, fíjense la diferencia, ¿no? Vos ponés un plazo fijo hoy y probablemente te den aproximadamente un 32, 33, 35%. Podrán ver que no cubre la inflación, es menos, incluso ni siquiera es igual. Y la tasa activa, si vos le vas a pedir plata al Banco de la Provincia, seguramente te va a cobrar, va a cubrir la inflación y un poco más, así que quizás tengas hasta un 70 y pico %. O sea, la diferencia es abismal. Por eso es que una invitación a no pagar la tasa pasiva, porque además licúa la inflación. Si yo invierto ese dinero en algún instrumento financiero que me compensa la inflación y me dé un poco más, ya gané. Fíjense, yo les di un ejemplo medio rebuscado, ¿no? O no tan habitual. Pero si yo hiciera un plazo fijo en dólares, ya le gané en plata. Obviamente porque el dólar te cubre de la inflación y con que te dé un 1% anual, ya tengo después de 5 años que hubiera un juicio, ya tengo un 5% en dólares, que digamos, cubriría la inflación más un 5% en dólares. O sea, te cierra por todos lados, aunque no hagas nada con la plata, aunque solo hagas plazo fijo. Es tremendo. Ahí está Rodrigo Acota, 37% lo que da el banco. Es tremendo, es una invitación a no pagar. Es una invitación. Si vos la plata la tenés, te conviene invertir en cualquier cosa. Desde lo más riesgoso hasta lo más conservador, en todos los casos vas a salir ganando. Por eso es que no, por lo menos esto es una opinión personal, no comparto lo de la tasa. Me parece equivocado que las consideraciones que hacen tanto la Corte de la Suprema Corte de Provincia como otros tribunales del país que también adhieren a esta doctrina. Bueno, vamos a dejar acá, chicos. Me voy conforme igual con lo que hemos visto, porque hemos podido analizar bien el tema de los plazos. Y bueno, estas consideraciones respecto de la tasa que a veces no se hacen, se van pasando como de largo, estuvo bueno hacerlas ahora. Así que no agregamos mucho más contenido de lo que ya vimos, vamos a seguir la clase que viene por una cuestión de horario. Ahí sí, la clase que viene le vamos a entrar con todo, porque me quedó todavía ver algunos párrafos de algunos elementos de la demanda. Vamos a ver contestación. Contestación estrictamente no es algo tan largo, así que aun cuando parezca mucho, muchas van a ser remisiones a lo que ya vimos de demanda, por virtud del 354. Así que bueno, la clase que viene estamos con eso. Terminamos demanda, hablamos un poco de traslado,
Lo cual nos va a venir bien porque ya la semana que viene vamos a estar a apenas horas de la vigencia de la nueva acordada. Vamos a ver si esta semana sale algo. ¿Se acuerdan que está suspendida en su vigencia hasta el 23 de agosto? Así que si hay alguna novedad va a salir esta semana. Así que vamos a comentarlo el sábado, va a estar fresquito. Si hay alguna novedad va a salir seguro el viernes, como pasó la última vez, y que se suspendió la vigencia el viernes. Así que bueno, eso lo vamos a estar comentando el sábado que viene. Y bueno, y eventualmente si algo nos llegamos a ver, lo sacamos del parcial y listo. Así que no nos pongamos tampoco demasiado nerviosos por eso. Hay que tomarse todo con mucha calma y con mucha tranquilidad. Si algo no lo vemos, no entra y listo. Así que no va a haber problema. Y chicos y chicas, ¿alguna consulta, alguna pregunta? Bueno, les dejo el video ahora a la tardecita de lo que vimos en clase y les mando un abrazo grande. Nos estamos viendo. Mai, Tino querido, Fran, muchísimas gracias por tu pregunta. La tenemos a Rochi ahí medio de vacaciones, igual le mandamos un abrazo. Gianni, que no pudo estar, lo mismo. Gracias, Dani. Y bueno, en general, gracias a todos y todas. Nos estamos viendo el sábado que viene. Nos vemos el sábado que Gracias, viene. buen fin de. Nos vemos, chicos. Buen fin de, chicos. Buen fin de. Hasta luego, que sigan Gracias, bien, muy buen buen fin de a todos. fin de. Un abrazo grande, nos vemos.